Melissa Trimble llegó al mundo el 1 de marzo de 1977. El poblado de Lawrence, en Massachusetts, fue el lugar que la vio nacer. Lamentablemente, apenas solo un mes después de ese día, sus padres biológicos tomaron la difícil decisión de darla en adopción. Así terminaría siendo adoptada por Janet y Robert Trimble. Melissa creció en Salem, New Hampshire, una ciudad cercana. Desde pequeña mostró ser una niña llena de energía, con una gran pasión por la moda, mientras que disfrutaba de cantar y amaba leer. En su etapa escolar, Melissa se rodeó de muchos amigos y pasaba gran parte de su tiempo en el Boys and Girls Club of America. Pero la vida perfecta de Melissa comenzaría a cambiar cuando cumplió 9 años y sus padres adoptivos se separaron. Su padre dejó de formar parte de su vida desde entonces. Tiempo después, su madre inició una relación con otro hombre llamado Robert, pero este no llegaría a vivir con ellas. El 11 de septiembre de 1988, con tan solo 11 años, Melissa acompañó a su madre a Lawrence, donde tenían previsto encontrarse con Robert. Su madre solía llevarla consigo a un bar local, porque no tenía con quién dejarla. Janet generalmente permitía que Melissa jugara afuera, por la simple razón de que la niña se aburría si se quedaba con ellos. Sin embargo, le advertía de que no se alejara demasiado. Debido a las frecuentes visitas de su madre al bar, Melissa hizo amistad con otros niños del vecindario y a menudo jugaba con ellos. Ese día, ella pasó la mayor parte del tiempo fuera, regresando de vez en cuando para ver a su madre y hacerle saber que se encontraba bien. En una de esas ocasiones, el bartender le preparó palomitas y Melissa prometió volver con ellas pronto, pero nunca regresaría al bar. Alrededor de las 4 de la tarde, Janet empezó a inquietarse. Melissa había estado fuera un tiempo prolongado y no había regresado como de costumbre. Salió a revisar su auto, pero no encontró a su hija por ningún lado. Junto con Robert, comenzó a buscarla recorriendo las calles, lamentablemente sin éxito. Continuaron durante horas y al llegar a las 9 de la noche, Janet decidió contactar con la policía. Era evidente que había ocurrido algo. Melissa jamás se habría ausentado por tanto tiempo. Los agentes se unieron de inmediato a la búsqueda. Sin embargo, tampoco lograron encontrar a Melissa o alguna pista que les indicara dónde podría estar. La oscuridad complicaba aún más la situación, pero la policía continuó la búsqueda durante toda la noche. Si bien también consideraron la posibilidad de que Melissa se hubiera escapado, su madre sostenía que su hija temía la oscuridad y no le gustaba estar sola. Así que nunca habría abandonado el lugar por su cuenta. Al día siguiente, la ubicación de Melissa seguía siendo un misterio, mientras que la búsqueda no se detenía. Esta situación se extendió hasta aproximadamente las 3 de la tarde, cuando un trabajador ferroviario se comunicó con la policía. Había estado realizando una inspección rutinaria en su antiguo patio ferroviario, a solo unos cientos metros del bar. Este patio era extenso, con hasta 8 vías en su sección más amplia, aunque algunas no se habían utilizado en mucho tiempo. Había numerosos vagones vacíos y entre 2 de ellos el trabajador vio algo extraño. Al acercarse se dio cuenta de que era un cuerpo humano y de inmediato llamó a la policía. Los detectives que llegaron al lugar identificaron rápidamente el cuerpo como el de Melissa Trimble, además de que había sido reportada como desaparecida desde la mañana anterior y todos la estaban buscando. Se encontró una tarjeta con su nombre de Boys and Girls Club en el bolso cercano. El cuerpo de Melissa yacía sobre unas vías activas y una de sus piernas había sido amputada. Los detectives sospechaban que esto pudo deberse al paso del tren, ya que la sección de la vía estaba en uso, pero rápidamente comenzaron a cuestionar esta hipótesis. El detective principal notó varios elementos que contradecían la teoría de un accidente. El bolso de Melissa, que contenía la tarjeta con su nombre, fue hallado a casi 20 metros del cuerpo, lo que parecía extraño, debido a que un accidente de tren difícilmente podría haber lanzado el bolso tan lejos. Además, el detective observó un gran número de huellas y manchas de sangre cerca del bolso, lo que le llevó a pensar que Melissa podría haber sido atacada en este lugar antes de que su cuerpo fuera movido de las vías. El agresor podría haber intentado simular que había muerto en un accidente ferroviario. Otro aspecto que sugería un acto criminal era la propia localización. El viejo patio ferroviario, conocido por ser un refugio de personas sin hogar y de aquellos que buscaban lugares aislados para consumir sustancias ilegales. Esto hizo que los detectives consideraran la posibilidad de que alguno de estos individuos hubiera atacado a Melissa. Mientras se iniciaban las investigaciones de campo, el cadáver fue enviado a los forenses. Como no se encontró evidencia útil en el lugar donde se halló a Melissa, los investigadores decidieron enfocarse en encontrar testigos que pudieran ayudar a reconstruir la secuencia de eventos. El primer contacto fue un empleado de la compañía ferroviaria
quien mencionó que el día antes de que se descubriera el cuerpo había visto a una niña que coincidía con la descripción de Melissa cerca de las vías. Le aconsejó que se marchara de inmediato porque no era seguro que los niños estuvieran allí, y ella se alejó prometiendo no volver. Posteriormente, la policía localizó a una mujer que vivía cerca del bar. Ella comentó que conocía a Melissa desde hacía varios meses porque sus hijos se habían hecho amigos de la niña y la visitaban a menudo. Ese día, Melissa había ido a invitar a sus hijos a jugar, pero la mujer no respondió, que estaban castigados y no podían salir, por lo que Melissa se marchó sola. Los investigadores pronto identificaron al otro testigo que proporcionó la primera pista relevante en el caso. Esta persona afirmó haber visto a una niña que se parecía a Melissa, de pie junto a una camioneta en una intersección cercana al patio ferroviario, que conversaba con el conductor. Describió al hombre como alguien de gran tamaño, desaliñado, de aproximadamente unos 30 años, con cabello oscuro y barba espesa. La camioneta era antigua, de color marrón y con signos de óxido. La policía consideró que este individuo podría estar vinculado al asesinato y comenzó a buscar vehículos similares en la zona. Mientras tanto, los médicos forenses finalizaron su informe, que descartó que el tren hubiera sido la causa de la muerte. El cuerpo de Melissa presentaba múltiples moretones y 3 heridas mortales causadas por arma blanca. No se hallaron indicios de agresión sexual ni muestras biológicas ajenas al cuerpo o ropa. Los especialistas concluyeron que las lesiones que habían sido infligidas por alguien que usaba la mano izquierda, lo que indicaba que el autor del crimen probablemente era zurdo. Debido a esta nueva información, el caso se reclasificó como homicidio. Los detectives dirigieron su atención a la búsqueda del asesino. Sin embargo, aún contaban únicamente con la descripción de la camioneta vista cerca de Melissa poco antes de su desaparición. La policía se dedicó a rastrear vehículos que coincidieran con la descripción en el área, pero se encontraron con múltiples obstáculos. Incluso si lograban localizar la camioneta correcta, establecer un vínculo entre su propietario y asesino sería la casi imposible sin una confesión. En aquel momento el análisis de ADN no se utilizaba y no se creía que hubieran pruebas adicionales como pertenencias de Melissa o huellas dactilares que pudieran hallarse en la camioneta. Los investigadores también intentaron encontrar nuevos testigos, entrevistaron a cientos de residentes de la zona, pero estos esfuerzos no dieron su fruto. Los detectives continuaron buscando la camioneta y otras pistas durante varios meses. Sin embargo, el caso eventualmente se volvió frío. El asesinato de Melissa acaparó la atención mediática y muchas personas comenzaron a culpar a su madre por lo ocurrido, y la indignación se desató porque Janet había permitido que su hija de 11 años vagara sola por las calles, especialmente cerca de un lugar tan riesgoso como un patio ferroviario. Y todo se hizo más polémico cuando se supo que mientras Melissa pasaba horas en la calle sin supervisión, su madre se encontraba bebiendo en un bar. Rumores comenzaron a circular en los periódicos sobre un posible problema de alcoholismo de Janet tras su divorcio, lo que le había dificultado cumplir sus responsabilidades como madre. También se empezó a culpar a los servicios sociales por no haber intervenido en la situación de Melissa. A pesar de las acusaciones, Janet se mantuvo en silencio y se negó a hablar con los medios a responder a sus preguntas. Cuando los periodistas contactaron a los servicios sociales de protección infantil, estos indicaron que estaban al tanto de la complicada situación familiar y que habían intentado tomar alguna medida, aunque nunca se consideró necesario revocar los derechos parentales de Janet. Desde entonces, no hubo avances significativos en el caso. La policía lo revisó varias veces y examinó a posibles sospechosos, pero esto no produjo resultados. En el año 2000, 12 años después del asesinato, los investigadores identificaron a su primer sospechoso potencial, Tommy Lynn Sells. Este individuo confesó haber cometido 22 asesinatos y los detectives del caso de Melissa notaron que muchos detalles de sus crímenes coincidían con el asesinato de ella. Además, Tommy se asemejaba al conductor de la camioneta que había sido visto con la niña y solía pasar las noches en vagones vacíos mientras viajaba por diferentes estados. Los detectives comenzaron a investigar su posible conexión con el asesinato de Melissa, pero finalmente llegaron a la conclusión de que era poco probable que él fuera el culpable. No pudieron encontrar evidencia que lo ubicara cerca de Lawrence en ese momento. Por el contrario, determinaban que probablemente estaba en otro estado. El caso continuó sin resolverse durante varios años más, hasta que en 2013 los detectives obtuvieron inesperadamente una nueva pista. Arrestaron a un hombre de Lawrence por un caso no relacionado, y durante el interrogatorio, este de repente afirmó conocer algunos detalles sobre el asesinato de Melissa Trimble. Dijo que en 1988, cuando tenía 13 años, solía robar coches para ganarse la vida. Pasaba mucho tiempo en la calle buscando vehículos apropiados y el día de la desaparición de Melissa vio una niña que se parecía a ella. Estaba sentada en los escalones del bar y junto a ella se encontraba un hombre llamado Mike.
El testigo conocía a Mike, pero su familia le había advertido de que mantuviera alejado de él debido a su mala reputación. El joven pasó junto a ellos y unos 10 minutos después, al regresar, vio a la niña salir del bar junto a Mike. En algún momento, otro hombre a quien no se le reconoció se acercó y los tres continuaron caminando juntos. Cuando la policía le preguntó al testigo por qué él había permanecido en silencio durante 25 años, y él respondió que en aquel entonces no quería tener contacto innecesario con la policía. Sin embargo, al enterarse del asesinato de Melissa y darse cuenta de que podría haberla visto, consultó a su hermano sobre si debía informar a alguien, pero este le aconsejó que guardara silencio. Los detectives pronto encontraron una seria contradicción en la historia del testigo. Según él, vio a la niña a los escalones del bar cuando ya estaba oscuro, pero Melissa había sido reportada como desaparecida alrededor de las 4 de la tarde, cuando aún había luz. Dado que todos los clientes y el personal del bar estaban tanto de su desaparición y su madre había estado buscándola durante horas, los investigadores consideraron muy poco probable que Melissa hubiera estado fuera justo en el bar sin ser notada. La policía contempló la posibilidad de que el testigo hubiera visto a otra niña o que su relato no fuera preciso. A pesar de esto, decidieron investigar a Mike por su posible participación y, como esperaban, no lograron avanzar. Sin embargo, la historia del testigo atrajo nueva atención al caso antiguo, y en 2014 se decidió reabrirlo. Para entonces, el análisis de ADN se había vuelto común en las investigaciones y la policía esperaba que los expertos pudieran encontrar nuevas pistas al revisar toda la evidencia posible. Examinaron la ropa de Melissa y otros objetos, pero no hallaron ADN ajeno. Sin embargo, había algo más entre las muestras de evidencia: fragmentos recolectados de debajo de las uñas de Melissa que se habían guardado en caso de que hubiera atacado a su atacante. Los especialistas examinaron las muestras y efectivamente encontraron rastros de piel ajena, que fueron enviados con celeridad al laboratorio. Sin embargo, surgió un nuevo obstáculo. Aunque lograron extraer el perfil de ADN de un hombre desconocido, este resultó ser solo parcial, lo que no era suficiente para establecer una coincidencia en la base de datos. Sin embargo, los investigadores estaban decididos a continuar con la búsqueda. Más tarde, contactaron con una compañía especializada en genealogía genética, que analizó la muestra y empezó a buscar coincidencias potenciales en la base de datos pública. Esta tarea fue complicada, ya que debían trabajar con un perfil parcial, lo que hacía imposible identificar a la persona con certeza, pero mediante un trabajo cuidadoso hallaron a un posible participante lejano del propietario de las muestras, lo que los condujo a la familia específica del apellido McLendon. Los detectives indicaron una investigación sobre cada uno de los miembros de esta familia para poder determinar quién podría haber estado involucrado en el crimen, pero no sería fácil. Este proceso se extendió por varios años debido a un gran reto de no tener un perfil de ADN que permaneciera o que fuera completo para probar la manera concluyente de culpabilidad de algún miembro de la familia. Por lo tanto, los investigadores examinaron cuidadosamente quién de ellos podría haber estado en Lawrence durante el año del homicidio y cumpliendo con todos los criterios como la edad. Finalmente, enfocaron y se centraron en dos hermanos, uno de los cuales era Marvin McLendon. Aunque Marvin residía oficialmente en Alabama, los investigadores descubrieron que a finales de la década de los 80 vivía solo 20 minutos de Lawrence y trabajaba como carpintero. Al indagar más sobre su pasado, se enteraron de que solía frecuentar una iglesia ubicada a solo unos cientos de metros del bar donde Melissa había sido raptada. Además, Marvin había trabajado como guardia de prisión durante aproximadamente 30 años. Aunque no tuvo interrupciones, una de ellas en 1988, los investigadores revelaron más detalles que indicaron las alarmas. La policía descubrió que Marvin tenía una antigua camioneta marrón que se utilizaba para su trabajo. A pesar de esto, no contaba con antecedentes penales, salvo alguna de las multas de tráfico por no usar el cinturón de seguridad. Estuvo casado en 2 ocasiones, pero ambas esposas lo abandonaron. Tenía 2 hijos de su primer matrimonio, aunque no mantenía una relación activa con ellos. Por último, Marvin era zurdo, a diferencia de sus parientes masculinos cercanos. Mientras los detectives seguían investigando a Marvin, la madre de Melissa falleció en 2015 a los 70 años, habiendo luchado durante mucho tiempo con una grave enfermedad y nunca llegó a saber quién era el asesino de su hija. Después de recopilar toda la información sobre Marvin y revisar a sus familiares, los detectives llegaron a la conclusión de que él era el sospechoso más probable. En 2021 viajaron a Alabama para interrogarlo sobre su vida en los años 80 y eventualmente mencionaron al asesino de Melissa Trimble. Marvin insistió en su inocencia y al enterarse de que se había encontrado ADN de su pariente cercano en la víctima, sugirió que su hermano podría haber sido el verdadero culpable.
Ese mismo año, Marvin accedió a proporcionar una muestra de ADN, pero los expertos no pudieron establecer una coincidencia completa. El perfil parcial encontrado bajo las uñas de Melissa solo indicaba que Marvin podría estar relacionado con el asesino o ser el asesino mismo. Sin embargo, los investigadores que ya habían examinado todos los demás parientes masculinos cercanos sabían que ninguno de ellos podía haber cometido el crimen, lo que dejaba a Marvin como el principal sospechoso. También comprendieron que, sin una coincidencia de ADN completa, sería extremadamente difícil para la fiscalía conseguir una condena. Como resultado, pasaron otro año tratando de encontrar pistas adicionales. Los detectives también investigaron a Mike, el hombre que un niño de 13 años había afirmado haber visto con una niña que se parecía a Melissa en los escalones del bar. Tras obtener su muestra de ADN, los expertos confirmaron que no coincidía con las particulares de la piel halladas en las uñas bajo la víctima, lo que descartó como sospechoso. Los detectives visitaron a Marvin en varias ocasiones para hacerle preguntas y en abril de 2022 decidieron jugársela y arrestarlo. A pesar de sus constantes afirmaciones de inocencia, Marvin supuestamente hizo un comentario sospechoso durante su arresto, diciendo a uno de los oficiales que al menos disfruté 20 años de mi pensión. Marvin, quien tenía 74 años, fue encarcelado a la espera de un juicio, debido a la naturaleza de los cargos en su contra y su historial como guardián de prisión. El juez debió ponerlo bajo protección constante, ya que otros reclusos rápidamente se enteraron de la situación. Sin pruebas concluyentes, la fiscalía se basó en un proceso de eliminación. El ADN de alguien de la familia de Marvin fue encontrado bajo las uñas de la víctima, pero ninguno de sus parientes cercanos tuvo la oportunidad de cometer el crimen. En cuanto a los parientes lejanos, cualquier coincidencia de su ADN sería menos evidente y los expertos podrían detectar fácilmente la diferencia. Además, señalaron que en 1988 Marvin solía visitar con frecuencia una iglesia en la misma calle del bar. También posee una camioneta similar que además coincidía con la descripción proporcionada por un testigo que vio a una niña cerca de su vehículo. El juicio comenzó durante diciembre de 2022. El abogado defensor se enfocó de inmediato en la falta de un perfil de ADN completo del perpetrador, argumentando que sin él no se podía confirmar la culpabilidad de su cliente y que sería responsable de hacerlo. Además, la defensa hizo pasar dos expertos. Uno era especialista forense que testificó que basándose en las fotografías de la escena del crimen, no podía asegurar que el asesino fuera zurdo. El otro era un experto en genética que sostenía que una coincidencia parcial de ADN con una familia no descartaba la posibilidad de que perteneciera a parientes lejanos, ya que cualquier persona puede tener cientos de miles de ellos. Marvin se negó a testificar en su defensa y a finales de diciembre el jurado comenzó sus deliberaciones. Le tomó casi una semana y el 27 de diciembre informaron que no había podido llegar a un veredicto, por lo que este tuvo que cancelarse. Actualmente se está a la espera del resultado de un nuevo juicio. Tanya Van Kervok nació en Victoria, Canadá, un 7 de marzo de 1969. Creció en un hogar lleno de amor junto a sus padres y su hermano mayor, a quien quería mucho y con quien compartía un fuerte vínculo desde temprana edad. Tanya desarrolló un gran amor por los animales y en algún momento pensó que de adulta debería convertirse en veterinaria. También soñaba con viajar y descubrir el mundo. Durante su etapa en la escuela secundaria, tuvo la oportunidad de visitar París con su mejor amiga, un viaje que avivó más su deseo de explorar diferentes lugares. Justo antes de terminar la escuela secundaria, cuando tenía 18 años, Tanya conoció a Jay Cook, un chico que asistía a la misma escuela. Aunque él era 2 años mayor, se conocieron a través de un amigo en común después de que Jay se graduara y rápidamente comenzaron a salir. A pesar de su deseo de convertirse en veterinaria, Tanya optó por tomarse un año sabático antes de ingresar a la universidad para poder viajar. Después de graduarse consiguió un empleo en un café y otro trabajo como paseadora de perros, los cuales le permitieron ahorrar dinero para sus planes de viaje. Por su parte, Jay no se inscribió en la universidad, en cambio decidió ayudar a su padre en su pequeño negocio de instalación de sistemas de calefacción. En noviembre de 1987, el padre de Jay necesitaba una pieza que no estaba disponible con su proveedor local. La opción más cercana para adquirirla estaba en Seattle, Washington. El hombre pensó que sería más eficiente ir a buscarla personalmente, pero tenía demasiada responsabilidad en el trabajo y sabía que no podía hacer el viaje, motivo por el que le pidió a Jay que lo hiciera por él y este aceptó. Jay tenía dos grandes motivaciones: quería ayudar a su padre y también por la idea de llevar a Tanya, creyendo que disfrutaba del viaje. En ese momento ya llevaban aproximadamente 6 meses saliendo. Aunque su relación no era muy seria, Jay esperaba que el viaje pudiera cambiar la dinámica entre ellos. Tanya aceptó de inmediato la propuesta.
Los planes consistían en salir de Victoria por la mañana, llegar a Seattle por la tarde y regresarían al día siguiente. El padre de Jay le prestó su furgoneta y le dio dinero para reservar un hotel, aunque Jay y Tanya decidieron economizar y dormir en la furgoneta. Además, el padre de Jay le entregó un cheque de $700 para la compra de la pieza y unos cientos para otros gastos. Aunque Seattle se encontraba relativamente cerca de Victoria, la pareja tuvo que tomar 2 ferries, uno para ingresar a los Estados Unidos y otro para cruzar la bahía de Seattle. En la mañana del 18 de diciembre, Tanya y Jay abandonaron la furgoneta y se dirigieron al primer ferry que los llevaría a Port Angeles. Sus familias esperaban su regreso al día siguiente por la tarde, pero Tanya y Jay nunca llegaron. La preocupación de sus familias aumentó rápidamente al darse cuenta de que según el horario del ferry ya deberían haber regresado. Sin embargo, sus padres consideraron que tal vez la pareja había decidido explorar y disfrutar de las vistas, lo que podría haberles hecho perder el ferry en Port Angeles. Con el paso del tiempo y sin noticias de ellos, los padres de Tanya contactaron con los padres de Jay. Para la tarde, estaban seriamente inquietos, temiendo que algo malo les hubiera sucedido. A pesar de su creciente preocupación, mantenían la esperanza de que la pareja simplemente había decidido prolongar su aventura. Al final del día, Jay y Tanya aún no habían regresado, y al amanecer del día siguiente sus padres tomaron la difícil decisión de acudir a la comisaría de policía para reportar su desaparición. Sin embargo, las autoridades locales consideraron que no había suficientes motivos para iniciar una búsqueda exhaustiva. Además, todo se vería limitado hasta la frontera con Estados Unidos. Además, Tanya tenía 18 años y Jay 20. No existía evidencia que señalara que hubieran sufrido algún tipo de daño o fueran víctimas de un crimen, por lo que la policía asumió que estaban disfrutando de su aventura y les aconsejaron a los padres esperar unos días. Aunque no estaban del todo conformes con esa respuesta, los oficiales se mostraron reacios a comenzar una búsqueda. En ese momento, los padres de Tanya y Jay estaban convencidos de que no habrían tomado la decisión de alargar su viaje, y tenía un compromiso laboral importante con el negocio de su padre, y nunca antes había sido tan irresponsable. Por otra parte, si realmente hubieran decidido extender su viaje, seguramente habrían llamado a sus familias de algún modo para poder hacerlo saber. Eventualmente, el desespero llevó al padre de Tanya a comenzar su propia búsqueda. Primero, él y los padres de Jay se enteraron de que sus hijos nunca habían recogido la pieza en Seattle. El proveedor había estado esperándolos durante varias horas, pero nadie se presentó en nombre del padre de Jay. Luego, el padre de Tanya condujo por la ruta hacia Seattle, pero no encontró ningún rastro de Tanya y Jay en su furgoneta. Sin perder la esperanza, el padre de Tanya contactó con una empresa privada y alquiló un helicóptero y un piloto para realizar un sobrevuelo por la zona a lo largo de la ruta que habían seguido. Sin embargo, esta búsqueda tampoco dio resultados. La mayor parte del área estaba cubierta por densos bosques, lo que dificultaba la posibilidad de avistar algo. Después de esta incursión, el padre de Tanya decidió crear volantes con información sobre la desaparición de su hija y se dirigió a Seattle para distribuirlos en las calles. Este esfuerzo continuó durante varios días. Las familias de los jóvenes desaparecidos se esforzaron al máximo para encontrarlos y eventualmente el departamento de policía local comenzó a presentar atención al caso. Sin embargo, mantenían la creencia de que Tanya y Jay simplemente estaban disfrutando de su tiempo juntos en algún lugar y que eventualmente regresarían a casa. Como resultado, solo se pusieron en contacto con sus colegas en Seattle, proporcionando una descripción de la furgoneta y la información sobre ambos, pidiendo que los mantuvieran informados si alguien los veía. El 24 de noviembre, 5 días después de la desaparición, un hombre salió a examinar el bosque cerca de un pequeño pueblo ubicado en aproximadamente 90 millas al norte de Seattle. Mientras hacía su caminata por la carretera junto a un terraplén que conducía al bosque, notó que algo extraño había debajo de un árbol. Al acercarse se dio cuenta de que se trataba de un cuerpo humano y rápidamente llamó a la policía. Los oficiales llegaron al lugar y encontraron el cuerpo de una joven. Su ropa estaba prácticamente ausente. Tenía las manos atadas y presentaba una herida de bala en la cabeza. Los investigadores determinaron rápidamente que la víctima había sido asesinada en otro lugar, ya que no había sangre cerca del cuerpo. Al no haber identificación de la víctima, la policía revisó la lista de mujeres desaparecidas en la zona y concluyó rápidamente que la descripción coincidía con la de Tanya Vankenborg, por lo que contactaron a su padre. Él se dirigió a la morgue y confirmó que efectivamente era su hija. Los detectives rápidamente empezaron a investigar para establecer los detalles de lo que había sucedido. Sabían que Tanya había estado viajando con Jay, cuyo paradero seguía siendo desconocido. Así que la desaparición de la furgoneta de Jay llevó a los detectives a considerar su posible implicación en el caso. Sin embargo, la familia de Jay se negaba a aceptar que él pudiera estar involucrado. Insistieron en que nunca había mostrado signos de agresión y llamaba a Tanya. Además,
afirmaron que no se poseía ningún arma de fuego que lo hubiera sido tan fácil para conseguir una. Mientras la policía se esforzaba para localizar a Jay, recibieron otra llamada. Un camarero de un pueblo llamado Bellingham, situado a 18 millas del lugar donde se encontró el cuerpo de Tanya, salió y vio una billetera y unas llaves en el suelo. Al abrir la billetera encontró una identificación con el nombre de Tanya Vankenborg. En un principio no llamó a la policía, pensó que el dueño podría regresar en sus cosas. Sin embargo, tras ver un informe las noticias sobre el asesinato de Tanya, decidió contactar al 911. Los detectives revisaron alrededor del área del bar y encontraron varias bridas plásticas que coincidían con las utilizadas para atar las manos de Tanya. También hallaron guantes de goma y una caja de balas medio vacía debajo del porche trasero. Además, uno de los oficiales notó una furgoneta estacionada cerca. Tras inspeccionarla, la policía determinó que se trataba del mismo vehículo que Tanya y Jay utilizaron. Dentro de la furgoneta todo estaba en desorden o roto, pero los investigadores lograron encontrar varias pistas importantes, incluyendo unos recibos que ayudaron a reconstruir su ruta y un billete de ferry que confirmaba que la pareja había llegado a Seattle y que había ocurrido algo horrible allí. También encontraron que la cámara de Tanya que había llevado al viaje no estaba en la furgoneta ni cerca de su cuerpo, lo que hizo especular que el asesino podría haberla tomado. El interior de la furgoneta tenía manchas de sangre. Los forenses recorrieron las muestras y enviaron al laboratorio, con la esperanza de que esta evidencia nos acercara a resolver el caso. En ese momento el análisis de ADN aún era un campo en desarrollo en la criminología, pero ya había ayudado a resolver otros casos. El laboratorio de Seattle realizó el análisis y encontró 3 muestras de sangre, las de Tanya, Jay y un hombre desconocido. Dado que no había una base de datos de ADN del FBI, era imposible identificar al tercer individuo sin una comparación directa. Sin embargo, los detectives llegaron a la conclusión de que Jay probablemente no estaba involucrado en el asesinato y dejaron de considerarlo un sospechoso principal. Ahora que se enfrentaban a muchas preguntas, ¿Jay estaba vivo? ¿Dónde podría estar? Desafortunadamente no pasó mucho tiempo antes de que encontraran la respuesta. El 26 de noviembre, un grupo de amigos salió a cazar a unas pocas millas de Seattle. Mientras caminaban cerca de un puente sobre un pequeño río, avistaron un cuerpo humano entre los arbustos. Rápidamente lo reportaron a la policía. Los investigadores identificaron a la víctima como Jay Cook. Su cuerpo presentaba múltiples moretones y la causa de la muerte parecía ser estrangulación. La brutalidad del crimen llevó a los detectives a considerar que el perpetrador podía haber conocido a Jay y tener motivos personales. O era lógico de pensar. También especularon sobre si Jay habría sido asesinado primero. Su cuerpo fue encontrado más cerca de Seattle. Además, el agresor llevó a Tanya a la furgoneta casi a la frontera canadiense, donde la asesinó y abandonó su cuerpo en aquella zona boscosa. Los forenses también encontraron restos de semen en el cuerpo de Tanya, y el análisis de ADN reveló que pertenecía al mismo hombre cuya sangre fue hallada en la furgoneta. Sin embargo, su identidad seguía siendo desconocida. Mientras tanto, los investigadores intentaban reconstruir la ruta de la pareja, y los recibos encontrados en la furgoneta fueron claves para establecer una línea de tiempo. Después de tomar el ferry de Victoria a Port Angeles, Tanya y Jay se detuvieron en una tienda para comprar algo de comer. Luego se dirigieron hacia Seattle, pero Jay aparentemente se perdió en el giro hacia la ruta más corta. Esto fue confirmado por un recibo de una tienda en el pequeño pueblo de Hotspur y el testimonio del dependiente, quien recordó haber visto a una joven pareja que coincidía con su descripción y que les pidió direcciones para el cruce del ferry. El dependiente también comentó que le pareció extraño que un hombre con un impermeable marrón pareciera estar siguiendo a la pareja, ya que entró en la tienda poco después de ellos y salió detrás. El siguiente recibo mostró que Tanya y Jay habían visitado una tienda en el pequeño pueblo de Allen. Después de eso, llegaron al ferry cerca de Seattle y compraron un billete. Varios testigos los vieron en esa ubicación, pero los detectives no pudieron rastrear sus movimientos más allá de ese punto. Comenzaron a revisar varias personas en Seattle que tenían antecedentes por delitos violentos en un intento de encontrar sospechosos, pero estos esfuerzos no dieron resultados. A pesar de encontrar con el ADN del asesino, la policía no sabía cómo identificarlo. Sospechaban que el agresor había cometido delitos graves en el pasado, ya que era difícil de que un aficionado pudiera llevar a cabo un crimen tan elaborado. La forma en que los asesinó y los desechó habla de un hombre frío y calculador con mucha experiencia. Y parecía probable que hubiera seguido a la pareja durante un tiempo y que lograra secuestrarlos una vez llegaron a Seattle. El sujeto parecía ser un depredador que esperó hasta el momento indicado para abordarlos. Los investigadores pensaban que pudo haber ganado su confianza pidiendo un aventón y que en algún momento usó un arma para obligarlos a cumplir sus demandas. También creían que el asesino había dejado deliberadamente las pertenencias de Tanya y los guantes de goma en un lugar visible para burlarse de la policía.
Es importante mencionar que los expertos forenses encontraron varias huellas dactilares en la furgoneta que no pertenecían a Tanya ni Jay. Sin embargo, la policía dudaba que pertenecieran al asesino, dado que probablemente llevaba guantes. Estas huellas no estaban registradas en ninguna base de datos, por lo que no ayudaron a los investigadores a identificar al culpable. Durante las semanas siguientes, los detectives continuaron buscando pistas o testigos que revisaron varios sospechosos, pero todos los esfuerzos fueron infructuosos. Esto continuó hasta diciembre, aproximadamente un mes después de los asesinatos, cuando ocurrió algo inesperado y escalofriante. Las familias de Tanya y Jay comenzaron a recibir cartas y postales de alguien que afirmaba ser el asesino. En estos mensajes, el remitente admitía ser el autor de los crímenes, se mofaba del sufrimiento de las víctimas y aseguraba de que la policía jamás los atraparía. Esto indicaba el nivel de sadismo bastante alto, ya que no se sentía satisfecho de haber asesinado a dos personas inocentes, sino que también se burlaba del dolor de las familias. Los investigadores intentaron seguir la pista del remitente, pero se encontraron con grandes dificultades. En aquel entonces, lo único que pudieron determinar era desde qué ciudades habían enviado las cartas, pero esta información resultó ser insuficiente para identificar al culpable. Las misivas continuaron llegando con regularidad, especialmente durante las festividades, lo que los investigadores interpretaron como una forma de infligir más dolor a las víctimas. Además, con el paso del tiempo, la policía descubrió que las cartas provenían de distintas ciudades y estados, lo que sugería que el remitente había viajado por todo el país. Sin embargo, no estaban completamente seguros de que el autor de las cartas fuese un verdadero asesino, ya que en estos casos el perfil es común en personas perturbadas que envían cartas a las familias de las víctimas haciéndose pasar por el culpable, y aunque parezca absurdo de creer, este tipo de engaños es bastante frecuente. Desde ese momento, el caso no avanzó significativamente durante varios años. Los detectives continuaron investigando a posibles sospechosos y no descartaron la idea de que un asesino en serie pudiera estar involucrado. Esta teoría se apoyaba en el hecho de que en los años recientes, dos parejas habían sido secuestradas en la misma área del estado, aunque la policía consideraba que la conexión entre casos era débil. En los años siguientes, los investigadores lograron atrapar a varios asesinos en serie que operaban en la región, pero ninguno de ellos estaba vinculado a los asesinatos de Tanya y Jay. En 2003, el caso se reabrió y los detectives introdujeron la muestra de ADN del asesino en bases de datos del FBI, pero no encontraron coincidencias. A pesar de ello, continuaban creyendo que el autor del crimen debía tener un largo historial delictivo, pero había logrado evadir la captura o haber sido arrestado antes de que recolectara de ADN que se volviera obligatoria. En 2010, el caso fue presentado en un popular programa nacional de televisión, lo que generó una avalancha de nuevas pistas. Una persona afirmó que podía saber quién era el individuo que habían enviado las cartas de la familia. Esta pista apuntó a un hombre de 78 años en Seattle y la policía indicó una investigación sobre él. Resultó que este hombre había viajado extensamente por todo el país en aquellos años, y los lugares de sus viajes coincidían con las ciudades desde donde se enviaron las cartas. Los detectives concluyeron que, de hecho, él era el autor de las misivas, pero no tenía relación con los asesinatos entre sí. Este individuo evidentemente sufría problemas de salud mental graves, y su ADN no coincidía con las muestras de sangre y semen halladas en la escena del crimen. Esto confirmó que las cartas no habían sido escritas por el verdadero perpetrador, sino por alguien completamente no relacionado. El caso se mantuvo estancado durante varios años más. En 2018, los detectives se enteraron de que Parabon, una empresa que trataba retratos compuestos de individuos a partir de muestras de ADN. Ante la falta de otras pistas, decidieron probar suerte con este método. Los expertos de Parabon generaron un retrato estimado del asesino en distintas edades, y la policía distribuyó estas imágenes en distintos medios de comunicación, esperando que alguien pudiera reconocer al hombre. Como era de esperar, esta indicativa no dio resultados. A pesar de esto, los investigadores se negaron a rendirse y decidieron explorar otro enfoque. La genealogía genética, la experta en genealogía C.C. Moore, se encargó de subir la muestra de ADN del asesino a bases de datos públicas del ZMatch y comenzaron a buscar parientes lejanos. En solo 2 horas encontraron un segundo primo del asesino y comenzaron a rastrear su árbol genealógico. Buscaban a un hombre que viviera en Seattle o las cercanías en 1987 y que cumpliera con todos los criterios, incluyendo la edad. Con la ayuda de su primo pudieron identificar a su sospechoso, el hombre de 55 años llamado William L. Talbot II, quien residía en un suburbio de Seattle y trabajaba como conductor de camiones. Antes de poder arrestarlo, la policía necesitaba confirmar que el ADN del asesino coincidía con el de él. Lo vigilaron durante varios días y finalmente recuperaron una taza de café que había desechado. La muestra de saliva de la taza proporcionó un perfil de ADN que coincidía perfectamente.
y a mediados de mayo de 2018, 30 años después de los asesinatos, los investigadores finalmente arrestaron a William. Él negó cualquier participación en los crímenes y el caso lo llevó a juicio, el cual comenzó en 2019. Los abogados defensores intentaron impugnar la evidencia principal de que el ADN era de él, argumentando que el semen encontrado en el cuerpo de Tanya podría haber sido el del resultado de una relación consensuada. También señalaron que la fiscalía carecía de evidencia que vinculara directamente a William con el asesinato de Jay. Sin embargo, la fiscalía tenía un sólido contraargumento. Como recordamos, en 1987 los expertos habían hallado huellas dactilares en la furgoneta que no coincidían con las de Tanya o Jay, ni con las de nadie de la base de datos en ese momento. Ahora, los expertos compararon estas huellas dactilares con las de William y coincidían. Otra pieza crucial de la evidencia provino de un amigo de William. Este testificó que había visto una furgoneta marrón dentro de la casa de William en 1987, que claramente no le pertenecía. Esto sugería que William podía haber conducido la furgoneta hasta su hogar, aunque no estaba claro si lo hizo antes o después de los asesinatos. William también vivía solo a unas millas de donde se halló el cuerpo de Jay, lo que indicaba que conocía bien la zona. Ningún familiar de William estuvo presente en el juicio, pero compartieron bastante información con los investigadores. Describieron a William como una persona que siempre había sido muy agresiva, y otros miembros de la familia tenían un temor genuino hacia él por esta razón. La mayoría había cortado relación con él después de que se mudó. Cuando se enteraron de que los cargos eran en su contra, ninguno se sorprendió de que William pudiera haber cometido tales crímenes. La teoría de la fiscalía sostenía que William había solicitado a Tanya y Jay que lo llevaran a Seattle utilizando algún pretexto. Cuando llegaron a la ciudad por la noche, él, con una pistola, los forzó para conducir hacia un lugar remoto. Luego los asesinó en diferentes sitios, desechó las pertenencias de Tanya y la furgoneta a otra ciudad, y se mantuvo alejado del radar de la policía durante los siguientes 30 años. Sin una confesión era imposible establecer más detalles, pero con tanta evidencia sustancial, no había dudas de la culpabilidad de William. El juicio concluyó el 24 de julio de 2019 y William fue declarado culpable de doble asesinato. Recibió 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y cabe destacar que este fue el primer caso en que la genealogía genética condujo a una condena.